Y yo quiero invitarle que en esta tarde usted tenga oído atento, porque cierto que hemos hablado mucho acerca del pecado, pero no es porque estemos enfatizando en que hay que ponerle prioridad al pecado, sino sí importancia para no hacer algo que pueda ofender a Dios. Y hemos estado hablando la semana pasada y antepasada, hablaron acerca de la culpa del pecado y también hablaron de lo que podría ser la, ¿cómo le llamaban? La depravación del pecado. Pero hoy vamos a hablar acerca de la pena de pecado o la pena del pecado, el significado. Y vamos a entender que la pena del pecado es el sufrimiento de tristeza y que se produce por el padecimiento de alguien o el sentimiento de tristeza provocado por una situación adversa. Esa es la pena, ese es el significado de pena. Pero aquí vamos a entender que la pena, enfocándola al pecado, tiene una consecuencia, y lo vamos a dividir en dos formas: para los que no son salvos y para los que son salvos. ¿Estamos de acuerdo? Levanten la mano los no salvos. Ahora levanten la mano los que son salvos. Ok. Decía una ocasión una persona: si el Señor viniera hoy y no te llevara, ¿tú qué vas a hacer? Decía: yo me agarro del zapato del hermano. Si eso fuera así de fácil, qué bonito sería, ¿no? Pero no es así. Y bueno, ya vimos que la pena pues, es un dolor a una pérdida, pero en el caso del pecado, esta pena está siendo una, ¿cómo les diré?, la consecuencia a una falta de obediencia a la ley. En este caso, si tú te pasas un alto, si tú no cruzas por el puente por donde debes cruzar y te atropellan, pues la culpa no fue del chofer, la culpa no fue del conductor, porque si hay un puente, pues ¿por dónde tienes que cruzarte? Por el puente, ¿verdad? La pena a desobedecer ciertas normas, ay, no pasa nada, al fin me fijé, pero dentro de ti tú sabes que has violado una ley, y esa violación de ley puede causar en ti una pena. La pena, y ustedes lo han escuchado en la historia, ha habido diferentes, lo condenan a ciertas, la infracción de la ley condena a cierto tipo de trabajo o a cierta restricción de libertad en algún tiempo, o lo más crítico que es la pena capital, le quitan la vida, ¿sí? Bueno, vamos a hablar acerca de eso. Ya hemos hablado acerca de lo que es la naturaleza del pecado, y que cuando el ser humano pecó a través de lo que hizo Adán, en ese momento la naturaleza humana se adjudicó una pena para sí mismo, y esa pena es la muerte. Dile a la persona que está a tu lado: la pena del pecado es la muerte. Ahora, ¿se acuerdan cuando Adán pecó? ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a Adán? El día que de ese fruto tú comas, ciertamente morirás. Y la verdad es que comió del fruto, ¿sí o no? Pero no murió, o se murió inmediatamente, no. Pasaron 900 años para que él muriera. Entonces, entendemos una cosa: esta pena puede atribuirse en lo general al ser humano. Todos vamos a morir, y la palabra de Dios nos lo dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. Y en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Y en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora, yo le pregunto, de los que estamos aquí, ¿quién no va a morir? Bueno, ese sería nuestro deseo, que el Señor viniera antes de que conociéramos muerte. ¿Cuántos quisieran que el Señor viniera ahorita y no conocer muerte? No, ¿verdad? A ver, ¿cuántos quisieran morir? Así como que digan: gloria a Dios, amén.
Yo creo que nadie. Sin embargo, esta pena está en el ser humano por causa de Adán. Adán no murió inmediatamente, pero la pena que vino después, con el tiempo, esa pena se hizo real en la vida de Adán, y después de algún tiempo esa situación vino degradando su cuerpo, vino cansándolo, le empezaron a salir arruguitas, el cuerpo se volvió corrupto, y con el tiempo ya no podía brincar, ya no podía caminar, correr, lo tenían que llevar, hasta que llegó un momento en que el cuerpo dijo: hasta aquí. Palabras coloquiales, se le acabó su ciclo de vida y quedó ahí. Esto es algo que tú y yo vamos a experimentar. Esa es parte de la pena porque el hombre pecó. Adán y Eva pecaron. Es parte de la pena. Sin embargo, estamos hablando que para los no creyentes esta pena en realidad no solamente va a quedar ahí, sino que va a incrementar. Y en el creyente esta pena no se convierte en una pena, sino se convierte en una puerta. Es una gran diferencia. Ahora vamos a ver que la muerte física en el ser humano es uno de los resultados naturales del pecado, porque hay un desgaste. Después de esto hay una pena. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, nos está diciendo que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En otras palabras, tú y yo somos eternos. ¿Tú lo sabías? Tú y yo somos eternos. Sí vamos a morir, o probablemente si el Señor viniera antes, no vamos a conocer muerte, pero vamos a pasar a un estado de eternidad. La diferencia es que el inconverso, como no recibió a Cristo en su corazón, al momento de morir va a pasar a la condenación de la pena de muerte. ¿Cuál es? La muerte eterna. ¿Sí? Ahorita vamos a ir viendo todo esto y vamos a ir desglosándolo. Pero tú y yo, como hijos de Dios, solamente vamos a tener un acceso para poder pasar de esta pena a una vida gloriosa. Amén. Ahora, la pena de pecado, el pecado la lleva. Tú y yo llevamos el pecado ahí. Por eso este cuerpo es incorruptible. Por eso yo no puedo entrar con este cuerpo al cielo. No puedo entrar porque este cuerpo está corrompido. ¿Cómo sé que se corrompe? Tan fácil. ¿Cuántos de ustedes tienen la misma fuerza que tenían hace 10 años? ¿Por qué? Porque el tiempo ha pasado y hoy. Por eso le invito, hermano o joven, si hoy tienen la oportunidad de alabar al Señor, brincar y danzar, hazlo. Porque cuando ya no puedas, entonces vas a decir: ay, si hubiera. Y ya no va a haber el si hubiera. Gracias a Dios, porque hoy tenemos esa fuerza en nuestros pies. Ya de repente nos resuenan las bisagras, pero eso es parte de nuestra vida. Ahora dice la palabra del Señor entonces en Eclesiastés que todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, sin que nosotros pudiéramos entender la gloria o la obra que Dios ha hecho en ello. Qué hermoso es. Porque al momento que tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que vamos a morir. Ese es el pago del pecado, la muerte. Pero al momento de morir, no vamos a abrir nuestros ojos para condenación, sino para vida eterna. En otras palabras, es como si yo te dijera: duérmete, y cuando abras los ojos vas a estar enfrente de un banquete, en una mesa, donde van a ver los mejores manjares, donde va a haber las delicias más hermosas. A diferencia del que no ha conocido a Dios o no ha recibido a Cristo en su corazón, cuando abra sus ojos, sorpresa, dice la palabra que lo que verá será lloro y crujir de dientes. Vamos a seguir entonces. Si vemos en Mateo capítulo 25, versículo 46, ahí búsquelo. Resulta importante entender que cuando el ser humano no es salvo, el estado del hombre va a resultar en una deterioración, o se va a deteriorar mental y espiritualmente.
El cuerpo se gasta, usted y yo no vemos nuestra voluntad o nuestra alma, no conocemos nada de esto y el hombre se está desgastando continuamente, se está depravando continuamente. La prueba está que lo que antes el hombre no le llamaba pecado, o lo que antes a lo mejor al hombre le llamaba pecado, hoy el hombre lo llama algo bueno. Antes se restringía, se limitaba porque sabía que había un dedo que lo señalaba o que él se sentía señalado porque sabía que eso no era correcto. Hoy, con todas estas normas que se están moviendo en la actualidad en las leyes, ahora es aceptado lo que antes no era aceptado. Lo que antes era un pecado o lo que antes era incorrecto, ahora es correcto. Y le están dando la figura legal para que usted no se sienta mal, porque ya vimos que a la luz de la palabra hay una pena. Pero aunque el hombre, como dicen por ahí vulgarmente, aunque la mona se vista de seda, mona se va a quedar. Aunque al pecado lo pinten bonito, no va a dejar de ser pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si usted volteara a ver a su hermano que está a su lado, ¿usted cómo lo ve? ¿Lo ve pecaminoso? ¿O cómo lo ve? Yo creo que lo vemos con el amor de Dios. Le voy a decir por qué. Porque ninguno de nosotros conocemos los pensamientos que hay en ellos. Sin embargo, sí, Dios conoce nuestros pensamientos. Y ahí radica la diferencia entre el converso y el inconverso. Porque el converso se sabe que es hijo de Dios y por lo tanto la pena de pecado no está en su vida, pero el inconverso sabe que lo que está haciendo está mal y que en ningún momento quisiera que el Creador le llamara, porque entonces sabría que su calificación sería reprobatoria. ¿Hasta ahí vamos bien? Dice Mateo 25:46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cada uno de nosotros estamos entendiendo entonces que la depravación o la culpa están en consecuencia del pecado y descansarán ahora o descansan ahora en el género humano, pero la pena, su culminación va a ser en el futuro. Quiere decir, hoy usted y yo estamos aquí. Yo disfruto la vida, sé que me voy a morir, pero no por eso me voy a angustiar hoy. Sin embargo, el inconverso está angustiado porque no sabe qué día va a morir y no disfruta el día de hoy. Por eso dice la palabra del Señor, no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Ok. ¿Cuántos dejaron los frijoles puestos? Y entonces están a la olla, que dejaron prendido algo, o se les olvidó algo, o están pendientes de otra cosa, están en otro pensamiento. Esto es lo que son los afanes. Pero cuando no estamos disfrutando, ¿cuántos están disfrutando ahorita? Amén. ¿Están disfrutando con su hermano? ¿Está disfrutando que su hermano que está hoy aquí? Amén. Sí, a ver, dele una carita de que la disfruto contigo, o no le muestre una cara como diciendo otra vez tú, sino disfrutándolo a su hermano que está a su lado. Yo lo disfruto, yo estoy contento que ustedes estén aquí. Esto es algo que tenemos nosotros a diferencia del inconverso. La pena entonces va a verse reflejada en un futuro. Cuando este hombre inconverso muera, él será llamado, será juzgado, y su vida entonces va a tener que pagar el precio del pecado. Y bueno, hay una gran diferencia entre corrección y castigo. La corrección se aplica con la intención de que la persona sea corregida, pero la pena o el castigo no tiene ninguna intención de corregir, sino dar como un hecho o un pago a su determinación o su decisión como ser humano. Porque si la corrección y el castigo fueran lo mismo, ¿cómo podríamos decir, vamos a corregir a un delincuente privándolo de la vida? ¿Habría corrección ahí? No, lo estamos privando de la vida. La pena de muerte
definitivamente es solamente preámbulo para que el ser humano sufra el castigo eterno. Y vamos a ver la naturaleza de pecado. La palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17 nos está diciendo, cuando Adán comió, el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Esa es la muerte física. El hombre fue creado con la capacidad de ser inmortal. Ya lo vimos en Eclesiastés 3:11. No tenía que morir si obedecía la ley de Dios, pero a Dios no lo obedeció. ¿Se acuerdan lo que les decía la vez pasada? ¿Qué hubiera pasado si Adán, en lugar de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, hubiera comido del árbol de la vida? ¿Cómo no se le prendió el foco a Adán? Ay, Adán. Teniendo ahí enfrente de él estos dos frutos, Dios le está diciendo, mira, no comas de ese, pero estaba el árbol de la vida ahí. Y él pudo haber dicho, pues mejor como del árbol de la vida, de él puedo comer. No fue prohibido, pero ¿qué? Dijo, mejor como de lo que me prohibieron. Así es el hombre. Se comprueba la teoría de que el hombre le gusta el pecado. Cuando le dicen no, es cuando más se atrae a hacer eso. Su mamá o la mamá o papá alguna vez nos dijeron, no vayas a hacer esto. Y se fijaban que mamá y papá no estuviera, porque esa es la naturaleza del ser humano. Adán peca porque él comió de ese fruto, del fruto que era prohibido. Génesis capítulo 2, 17, el día que de él comieres vas a morir, refiriéndose a ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán no murió inmediatamente, sino que su muerte fue en declive, su cuerpo físico, hasta llegar el momento que se cumpliera lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, hermano, gracias a Dios, porque hoy todavía nuestros piecitos nos llevan y nos traen. Disfruta. Cuando te digan, vamos a alabar al Señor, disfruta. Porque llegará un día que tu cuerpo no lo va a poder hacer. Y no quiere decir con eso que ya eres un pecador. No, sino estoy diciendo, esa es la condenación del pecado en el género humano. Pero para nosotros esa condenación se convierte en una puerta en donde yo prefiero, y Pablo lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al contrario, quisiera morir, decía Pablo, para poder entrar a los deleites del Padre Celestial. Imagínense a Jesús estando aquí y que Él expresara sus palabras y les dijera, ¿saben qué? Me voy, porque quiero prepararles un lugar allá en la eternidad. Y quiero prepararte una casa para que tú estés donde yo esté. ¿Quién quisiera entonces que llegara ese día? Se las voy a poner en otro ejemplo. Que yo les dijera, hermano, dentro de 8 días les voy a regalar 10 millones a cada uno de ustedes. Ay, Señor, que ya sea domingo. Ese es el deseo que tiene que haber en nuestro corazón en buscar el estar en la presencia de Dios. No es que estemos buscando morir, sino que anhelamos disfrutar lo que Dios nos ha prometido. Pero el ser humano en su pecado no desea morir porque sabe que después de esto va a tener que rendir cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La muerte no es el cese de la personalidad. O sea, usted cuando el hombre muere no va a dejar de tener personalidad. ¿Qué te caracteriza? Perfecto. Como seres humanos tenemos algo que nos caracteriza y eso se llaman los sentidos. ¿Cuántos oyen? Una ocasión me fueron a hacer un examen médico, estaba yo niño, me hicieron un examen médico y me dice el doctor, ¿de cuál oído oyes mejor? Y yo le digo, ¿mande? Y me dice el doctor, ya entendí. Tenemos 5 sentidos: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Amén. Eso determina que tenemos vida. ¿Estamos de acuerdo?
Porque cuando ya no oigo, cuando no vea, cuando no huela, cuando no guste, cuando no palpe, es porque ya no estoy aquí. Por eso dice el canto, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo mi voz, yo le alabo. Y si no tengo mis manos, y si no tengo mis pies, yo le alabo con el alma. Pero si no tuviera el alma, es porque ya no estoy aquí. Eso es una verdad. Si mis sentidos ya no están, ya no sirven, quiere decir que ya no estoy aquí. Por eso es importante que cuides tus oídos. Por eso es importante que cuides tus ojos, que cuides tus manos, tu boca. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver algo. En Juan capítulo 5, 28, nos está diciendo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué? A ver, otra vez, cuando los que están en los sepulcros, ¿qué? Escuche, ¿qué pasa después de la muerte con los sentidos? Los sentidos se van a agudizar. ¿Cómo? Van a ser más sensibles todavía. De tal manera que por eso encontramos ejemplo en la palabra de Dios, y dice la palabra que después de esto los muertos van a oír la voz. ¿Cómo puede ser eso? Porque serán resucitados, unos para condenación y otros para vida eterna. Yo no sé usted, cuando el Señor venga, o si el Señor nos llama a su presencia, ¿cuántos podremos escuchar su voz? De ahí que refiero lo que hemos estado hablando en estos últimos días. Es importante escuchar su voz. ¿Me estoy explicando? Si tú y yo escuchamos su voz, quiere decir que podemos atender a su llamado, y que cuando Él nos llame a su presencia, yo voy a poder decir, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Cómo te llamas en el cielo? No lo sé, pero tú vas a responder al nombre del Señor. ¿Cuál es tu nombre? No es tu nombre terrenal. No va a decir Gamaliel y yo voy a responder ante todos, aquí estoy, Señor. No, yo tengo un nombre que Él ha puesto para mí. ¿Cómo me llamo? No sé. A lo mejor paciencia. No se ría, puede ser. El Señor está trabajando en mí. A lo mejor amor. No se ría. Dios puede hacer un milagro y me va a llamar por mi nombre. Es importante esto. Dice entonces en Juan capítulo 5, 28 que los muertos oirán la voz. Y en Juan capítulo 21 versículos 14 al 15 dice que esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y estos le respondieron, sí, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Versículos antes, el Señor Jesús está con los discípulos y les dice, denme de comer. ¿Sabe que eso es una bendición? Nuestro gusto no se va a perder. Si no, ¿cómo vamos a ir a las cenas, a las bodas del Cordero? Imagínense que el Señor nos diga, vamos a las bodas del Cordero nada más para mirar. Ahí está un suculento alimento y lo vamos a disfrutar. Esto quiere decir que mis sentidos se van a agudizar. Así como en el cielo, también lo va a hacer en el otro lado. Dice la palabra de Dios y tenemos el ejemplo en Lucas capítulo 16, versículo 24, hablando de Lázaro y el rico, que dice que este hombre rico, dice que empezó a dar voces diciendo, Padre Abraham, ¿él dónde estaba? Ya estaba en el Seol. Y dice que empezó a gritar, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque, ¿qué? Esto quiere decir que sí se sentía ya sed, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está pasando con los sentidos? Los sentidos se van a agudizar. Si hoy me machuco y me duele, imagínense en el infierno cómo va a estar el asunto. Se va a agudizar el dolor todavía más. Entonces usted y yo tenemos que saber disfrutar este tiempo.
En Lucas capítulo 16, versículo 23, dice la palabra de Dios, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué hizo? Alzó sus ojos. Sí. ¿Con qué? ¿Cuáles son sus ojos, hermano? ¿Para qué le sirven? En el Hades dice que este hombre alzó sus ojos, quiere decir que veía. Entonces mis sentidos después de muerto se van a agudizar, solo que va a haber una gran diferencia, porque cuando yo me vaya a la presencia de Dios voy a poder disfrutar de esas bodas hermosas del Cordero, y todos los manjares que Él ha preparado para mí los voy a hacer míos, los voy a disfrutar, los voy a poder palpar. Pero también aquellos que no hayan recibido a Cristo en su corazón, ¿qué va a pasar con ellos? Dice la palabra que va a ser totalmente, diariamente y por la eternidad el lloro y crujir de dientes. Dice que el gusano nunca va a morir. Entonces imagínense, ¿a dónde queremos ir? ¿Al cielo o al infierno? Nosotros ya estamos decididos. ¿A dónde se quiere ir, hermano? ¿Con el Señor o con el otro Señor? Con el de los cielos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está pasando. Estamos hablando de la pena, que es la muerte. Y así sucede con el olfato y sucede con el tacto. Todos estos sentidos se van a agudizar. Ahora, solamente a través del acto de redención del hombre, el hombre podrá tener una vez más acceso al árbol de la vida. Pero quiero decirle aquí algo bien importante. Aquí radica cuando el Señor Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿De qué forma podemos accesar y pasar de la pena de muerte a una eternidad de vida? ¿Cómo va a ser? Hoy es solamente diciéndole: Señor, te recibo en mi corazón. Y eso bastó. Seguir su camino, seguir sus mandamientos. El que no lo haga, cuando el Señor venga, ¿qué va a pasar? No va a poder disfrutar, y como resultado no solamente va a tener disfrutar la pena de haber muerto, sino también la pena de morir eternamente. Esa es la gran diferencia. Estamos hablando de la muerte física. Ahora voy a hablar, Efesios capítulo 2, versículo 7. A través de Cristo tú y yo vamos a poder tener esa vida eterna. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Por medio de quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que va a hacer la obra en nuestra vida. Amén. Y esto es tan claro como que yo lo veo hoy. Porque yo veo en ustedes, o ustedes ven en mí, si realmente Dios habita en mi corazón. ¿Cómo puedes tú ver que Dios habita en mi corazón? Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Tú te das cuenta cuando alguien hace algo como dicen, con la intención mala, ¿sí o no? Cuando alguien en lugar de saludarte con amor, te está saludando como diciendo: ¡ah! Que te consuman. Tú lo estás viendo, ¿no? Tú lo sientes, ¿sí? Cuando alguien te está abrazando y te está diciendo: te amo de verdad. O cuando alguien te está diciendo: pues no me queda otra porque no me topé con otro, pero bueno. Por eso es importante que tú y yo sepamos disfrutar este tiempo, hermano. Nos invitan mucho: ve con tu hermano a hablar. Mire, tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con eso. Le voy a decir por qué. Porque siempre que nos dicen: vaya y salude a alguien, ¿a quién vamos a saludar? A mi esposa, al esposo, a mis hijos. Pero se trata de que vean nuestro amor los que no viven con nosotros. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Ok. Creo que estamos en confianza. Creo que todos los que estamos aquí nos amamos, ¿verdad? Nadie nos queremos 3 metros bajo tierra. Todos nos queremos amar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. 5 segundos. Levántese rápido, vaya y abrace a alguien, pero abrácelo, no le va a pasar nada. Abrácelo, pero que no sea su familia. Acuérdese, ¿de qué se trata? 5.
Ya puede volver a su lugar, hermano. Gracias a Dios. ¿Sabe qué hacemos con esto? Puede tomar su lugar. ¿Sabe qué hacemos con esto? No solamente estamos rompiendo con la monotonía, sino también estamos rompiendo con aquellas situaciones que nos atan y no nos dejan manifestar el amor de Dios. Al fin, tú y yo somos cuerpo de Cristo Jesús. ¿Alguno de ustedes dejó su mano en su casa? Algunos de ustedes dijo, ay, pues vamos a estar en la iglesia, no voy a ocupar el estómago, me lo voy a sacar, lo voy a dejar aquí. ¿Verdad que no? Lo mismo pasa entre el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo estaba diciendo, no todos son manos, no todos son pies, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y como tal, tenemos que amarnos. Porque usted no le dice a su mano, ¿sabes qué? Hoy te doy vacaciones, vete. Sino que va con usted a donde usted va. Y por eso tenemos que aprender. Y es la importancia en esta tarde que usted y yo disfrutemos, porque la pena del pecado sobre nosotros ya no opera. Porque si operara, entonces sí, no tendríamos por qué disfrutar. Ya estamos perdidos. No tendríamos por qué gozar, porque ya no tenemos por qué gozarnos. Pero porque tengo vida, puedo disfrutar, puedo amar, puedo expresar una sonrisa también. Amén. Vamos a hablar ahora acerca de la muerte espiritual. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La pena de muerte también viene en el ser humano cuando no acepta a Cristo en su corazón y produce muerte espiritual. Esto es a lo que se refirió cuando Dios le dijo a Adán, el día que tú comas de eso, ciertamente morirás. Teológicamente la palabra muerte es separación de Dios y el hombre. Eso es muerte. El hombre está muerto. Pablo a los Efesios le dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, esa pena es quitada y ahora tenemos novedad de vida. Amén. Tenemos que disfrutar. Yo sé que ya estoy pasando de los 40 años. Ya estoy rasguñando los 50. Pero eso no quiere decir que cuando digan, vamos a danzar, no dance. Me gozo porque soy joven. Aunque no lo crean, yo me siento joven. Y prefiero que ustedes me vean como viejito, pero viejito saltarín. Aunque todavía no llego a viejo. Pero prefiero que ustedes me vean con alegría y no amargado, triste. ¿Cómo está, pastor? Bien, hermanito. Hoy tengo la vida que Dios me ha dado y me gozo, por eso quiero gozarme. Probablemente tenga dolores en mi cuerpo, probablemente sí. Pero esos no van a gobernar mi vida, porque yo sé que si me he de estirar aquí dando un brinco, mis ojos se abrirán en la presencia de Dios. No pierdo nada. Al contrario, disfruto cada momento. Y si el Señor me permite disfrutar y brincar y terminar el servicio y seguir brincando, ¡qué hermoso! Amén. Gloria al Señor. Así es que, jóvenes, y la palabra del Señor nos está hablando muy claramente. Ahora, vamos a ver qué dice 1 Timoteo 5:6. Pero los que se entregan a los placeres, viviendo está, ¿cómo dice ahí? ¿Viviendo qué está? Muerta. Hablaba Pablo de una mujer, de una viuda. Tú y yo, hermano, no estamos muertos, estamos... A ver, ¿o están dormidos o están muertos? A ver, ¿están vivos o están muertos? Los que estamos en Cristo estamos vivos. Amén. Y te tiene que mover el escuchar la voz de Dios.
Si Dios te dice, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a danzar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que tiene que salir en ti? Ese deseo de hacer eso. Amén. Hermano, vamos a abrazar, vamos a compartir. Saluda a tu hermano. Hazlo como si no lo fueras a ver nunca más. Abrázalo como si fuera la última vez que lo fueras a abrazar. Disfrútalo. Amén. Gloria al Señor. Me lo dijeron así como diciendo, ay, sí, amén. Amén. Bueno, amén. Juan 11:26 nos está diciendo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hemos hablado de la muerte espiritual, ahora vamos a hablar de la muerte eterna. Esa es la culminación de la pena del pecado. No levante la mano ni me conteste, pero usted se siente seguro que si hoy muriera, esta pena de muerte tendría o no autoridad sobre su vida. En otras palabras, ¿se iría usted a la eternidad con Dios o a la eternidad en el infierno? No me conteste. Lógico es que el que no ha aceptado a Cristo en su corazón tiene garantizada la eternidad de muerte o la muerte eterna. Pero tú y yo que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón tenemos este privilegio, pero está en nosotros conservarlo. Porque el Señor nos dice en su palabra que el que sea santo, santifíquese más cada día. Y el enemigo pondrá trabas para que usted en algún momento, o tú joven, seas tentado. Acuérdense cómo trabaja la tentación. Él no se va a presentar con cola y cuernos. No, Él se va a poner de una manera tan bonita que cuando tú caigas, lo único que va a decir Satanás, yo no fui. Él lo escogió. Y eso debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Vamos a hablar de la muerte eterna. Apocalipsis 21:8 está diciendo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y cómo se me quedó grabado esta lección una vez que mi mamá se las aplicó a algunos hermanos y les decía, ¿cómo está, hermano? Y el hermano siempre contestaba, bien. Y decía mi mamá, me está usted mintiendo porque usted no está bien. Usted está mal. Usted me dice que bien, como diciendo no se meta. No le importa. Cuando usted tenga alguna necesidad, no diga que está bien. Diga, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, pero en el nombre de Jesús, qué diferencia. En el nombre de Jesús vamos a salir adelante. No podemos poner una cara falsa. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer mañana, hermano? Voy a trabajar. Y no vas a trabajar. Me estoy explicando. La muerte eterna está en la vida del ser humano queriendo tomar, queriendo hacerse aplicable. Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Usted dónde está, hermano? No estamos aplicándonos aquí. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y... Esta es una buena respuesta, El diablo y sus ángeles tienen un lugar y el infierno no fue preparado para el ser humano. ¿Estamos claros? El infierno fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. La pena de muerte... La pena del pecado, es la muerte, y ella quiere aplicarse a todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, pero tú y yo le hemos recibido. En Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán
a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es tan importante. Cuando tú y yo morimos o muramos, vamos a estar allí, nuestro cuerpo va a estar ahí en deterioro. Dice la palabra del Señor que el alma va a volver al Creador, el espíritu, vuelve a Dios, pero el alma va a estar ahí como que en juego. Mientras tú y yo sepamos y entendamos el propósito de Dios en nuestra vida, vamos a poder caminar y estar preparados y estaremos en su presencia. El problema aquí es que cuando Él haga y diga el juicio, va a haber un juicio para condenación y un juicio para solamente dar el premio a nuestros actos. A ver, ¿qué hiciste, hijo? Y es donde te va a decir, te ganaste una corona, hijo. Te ganaste una piedrita. ¿Se acuerdan? Al que venciere, le daré, y ahí dice diferentes premios. Es ahí donde nos va a dar ese premio. O el otro juicio, donde solamente serán resucitados para decirle al infierno, al infierno, al infierno. Esa va a ser la diferente resurrección. Y a esa resurrección, la del infierno, se le llama la muerte segunda. Porque la muerte primera es cuando tú y yo dejemos de existir en esta tierra. Amén. ¿Cuántos quisieran ser eternos? ¿Y para dónde quieren jalar? Para el cielo. El pecado tiene un cobro. Y ese pecado, dice, la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. No está preguntando si tienes acumulados. No, Señor, pero eso fue ayer. Eso fue antier. No, el alma que pecare. Hoy, mañana, pasado mañana. Por eso tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Cómo veniste hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo se encuentra delante de Dios? Alegre, bien, como dice mi hermano, perfecto, muy bien. ¿Sabes cuál es la invitación? Yo quiero invitarte a que vayas conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A ver, aquí las acaba el hermano. Ay, ya se tardó porque tengo que ir a ver el partido. Ay, se tardó que tengo pendiente hacer esto. Dice Pablo a través de este libro a los romanos: os ruego, hermanos, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Agradable a Dios. Amén. Venimos al servicio, vámonos al culto, pero vámonos tempranito para regresarnos rápido. Ay, sí. Es el día del Señor. Y si el Señor ahorita nos toma y a todos nos empieza a ministrar y nos tiene aquí 2 horas de administración, pues vamos a tener que disfrutarlo. ¿O qué? Cuando vaya al cielo le va a decir: Señor, ay, una pausa, Padre. En el cielo no, vamos a estar gozosos una eternidad. Ahora, aquí es donde tú y yo, joven, tenemos que gozarnos. Y te voy a decir por qué. Porque hay hermanos de edad avanzada que nos están mostrando que tienen la fuerza. ¿Sí? Y yo veo, por ejemplo, en mi hermana Estelita ese ejemplo. Porque ya está grande de edad, aunque yo siempre la he visto como de 15 años. Ya está avanzada de edad y siempre me dice: Gama, me duelen las piernas. Pero yo digo, siempre se está gozando en la casa del Señor. A lo mejor no brincará tan alto que Efraín, pero de que brinca, brinca. ¿Me estoy explicando? Entonces, si la pena de pecado no está en nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Como condenados o como vivos? ¿Como libres de pecado o como condenados? ¿Cómo? Amén. Esta es la gran diferencia, hermano.
la pena del pecado está en el ser humano queriéndose aplicar. Y vaya por último conmigo a Hebreos, la cita que decía mi hermano hace un rato. Por eso no la escogí, porque si no, dije ya me va a acabar la predicación. Hebreos 12:1, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan gran nube de testigos. Voltea a ver para que veas quién te está viendo. Esos son tus testigos. Todos esos que te miran son tus testigos. Y la pregunta, la palabra que ocupa aquí, despojémonos. ¿Qué es despojarse? Quitarse. Ok, hermano, en otras palabras, si para ti danzar, yo por eso cuando danzo a veces me quito mis lentes o me quito lo que tengo aquí, porque si se me vaya a caer, no sé, me despojo para poder tener la libertad de alabar el nombre del Señor. Amén. ¿Sí? Despojémonos, y dice aquí la palabra del Señor, de todo peso, de aquello que no te deje. ¿Sí? Es que, hermano, voy a alabar al Señor y no puedo palmear porque tengo mi Biblia. Pues suelte la Biblia y vamos a alabar al Señor. Amén. ¿Sí? Ay, hermano, es que me estorba la chamarra. Pues quítese la chamarra. ¿Me estoy explicando?